hermanos, es un gusto estar en sus hogares y qué bueno que ustedes están ahí listos para recibir el mensaje esta mañana, ahí en sus hogares. Claro, si usted no lo puede oír en la mañana, lo puede oír en la tarde, pero en la tarde sea porque tuvo que trabajar o hacer algo importante, no por andar en la calle. Disculpe que lo exhorte, pero la verdad es que el domingo es del Señor y tenemos que, aunque sea por este medio, honrar a Dios escuchando su palabra y las alabanzas que los hermanos entonan, que con mucho esfuerzo y amor vienen a cantar aquí al templo para que nosotros podamos cantar juntamente con ellos. Esto, la pandemia se ha vuelto un poco difícil, pero recuérdese, no tenga temor, pero tampoco sea imprudente. Resguárdese bien, use todas las medidas que usted pueda para no ser una estadística más de los que van a parar a los hospitales. Esta mañana yo quiero hablar que toda crisis trae cambios de bendición. Cómo en medio de las dificultades todo el tiempo Dios ha actuado. Cómo en medio de una crisis Dios encuentra para nuestras vidas una bendición. De eso vamos a hablar esta mañana para ser fortalecidos por el poder de Dios. Siempre seguimos en el libro de los Hechos. Y en el capítulo 9, verso 1 dice: Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Y si Saulo encontraba a alguien seguidor del cambio, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, le rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, ahí te diré qué tienes que hacer. Yo me pongo a meditar, hermanos amados, que el año pasado, 2019, ya para entrar al 2020, y enero y febrero, que nosotros nos estuvimos congregando aquí, alabando a Dios, teniendo la libertad de salir. Realmente usted y yo no nos esperábamos esta prueba tan difícil que estamos viviendo en este año 2020, que aunque muchos habían profetizado que iba a ser un año de prosperidad y un año de viajes y de muchas cosas maravillosas, pues se equivocaron. Gracias a Dios nosotros profetizamos que era un año de invasión de amor, porque si algo hemos aprendido en este 2020, en tiempo de esta pandemia, es a dar amor, primeramente a los que están cerca de nosotros, luego a los hermanos que tenemos en las células, en los grupos. El día viernes de la semana pasada, cuando yo estaba orando ahí con los supervisores en el día 5 de oración, cómo me agradó verlos ahí, aunque sea por Zoom. Usted como líder tiene esa bendición de seguir viendo a los hermanos, motivándolos, alentándolos a seguir adelante, orando por ellos. Y entonces, cuando estamos en esta vida, hermanos, tenemos que estar preparados, porque el hecho de que tengamos a Dios de nuestro lado, que seamos cristianos, no quiere decir que no tendremos problemas en nuestra vida. En este capítulo, de hecho, vemos a Saulo pidiendo cartas para perseguir hombres, mujeres y todos los que se pusieran en el camino, para irlos a traer. Dice que algunos los arrastraba para llevarlos presos y sentenciarlos delante de los gobernantes de aquel tiempo, tanto religiosos como del gobierno de esa época. Y Pablo amenazaba y violentaba a la iglesia.
Pero dice la Escritura que él yendo en camino, y ahí es algo importante porque algunos predican que Pablo fue caído del caballo, y ahí no habla de ningún caballo. Lo que habla es que Pablo cayó a tierra. Y esto lo que nos demuestra, hermano, es que llega un momento en que Dios confronta tu vida, en que Dios te habla y tienes que caer rendido a Él. Vas a caer delante del poder de Él y no te va a quedar más que escucharlo. No te va a quedar más que obedecer a Dios. Y hoy, así como Pablo estaba persiguiendo a la iglesia en ese entonces, que también se llamaba Saulo de Tarso, hoy estamos bajo persecución de esta enfermedad que ha traído grandes problemas a nuestros centros de salud, a los hospitales, a los hogares. Y yo sé que muchos hermanos, conocidos y gente de Guatemala y del mundo entero, incluso han subido videos de lo difícil que ha sido al estar ellos contaminados y de cómo han luchado con esta enfermedad que a algunos les pega de una manera diferente, a otros les es leve, pero a otros incluso les es mortal. Esa es una batalla que estamos viviendo porque no sabemos. Algunos nos amenazan, de repente vas a ser contaminado. Sale el encargado de la Coprevid, el doctor Asturias, diciendo que todos nos vamos a contaminar, que esto va a tardar mucho tiempo. Y entonces eso como que quisiera traer desaliento, pero recuérdate, tú no escuches lo que dicen los hombres, tú escucha lo que dice Dios, aleluya. Y nosotros de Él dependemos. También los problemas económicos, algunos ven que su empresa está a punto de colapsar, algunos ya perdieron su empresa, su trabajo, su negocio. Y es duro, hermano, yo sé que usted ha llorado, hay gente que ha testificado que empresas que han levantado con muchos años de esfuerzo, sacrificio, incluso que las heredaron de sus padres, hoy están cerradas, eso es duro. Pero en medio de esta dificultad, nosotros como cristianos somos llamados a dejar testimonio, a dejar una huella, una marca en estos tiempos del año 2020, tiempos difíciles que están incluso llenos de violencia ya, donde nos reta, hermanos, a que nosotros seamos diferentes y que venzamos y que vamos a salir de esto y que lo vamos a declarar y que lo vamos a posicionar porque nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién estamos confiando, hermanos. Aunque veamos que todo está difícil, aunque veamos que la situación se nos ha puesto, pero hermano, color de hormiga, como dicen algunas personas, tu Dios no te dejará. Como dijo Habacuc, y con todo y esto yo alabaré y glorificaré al Dios de mi salvación. Entonces, en primer lugar, quiero decirte, ninguna crisis se vence si pierdes la fe. Veamos algunos ejemplos de estos hombres y mujeres que nos han dejado un legado de fe. Y para eso vamos a ir al libro de Hebreos, perdón, a la epístola de Hebreos, no es libro, es una epístola. En el capítulo 11, verso 29 dice: por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el mar rojo como que si fuera tierra firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Usted sabe cómo Dios abrió un mar. Ese es el Dios que tenemos ahora. Un Dios que nada lo detiene, nada lo contiene. Si Él habrá de salvarte, Él abrirá la puerta que sea, el camino que sea, el río que sea, el mar que sea, porque Dios no te va a dejar. Y esa es la fe que tienes que tener esta mañana. Dice también en el verso 30, por la fe las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellos durante 7 días y luego se desplomaron. Nos está diciendo, amados hermanos, tenemos que entender esto, que Dios usa medios diferentes a los que los hombres piensan. Uno hubiera pensado que para botar esas murallas habría que tener cañones, bombas, granadas para explotar eso, pero no. Dios le dijo, den 7 vueltas. ¿Qué nos demuestra eso? Que en medio de esta pandemia, en medio de estas crisis económicas, las soluciones no son humanas. Las soluciones no son de esta tierra.
Las soluciones, amados hermanos, vienen del cielo, de donde nosotros las habremos de esperar, donde nosotros estamos confiados y seguros. Y sigue diciendo el verso 31, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas. ¿Sabe qué me sorprende a mí ahí? Que una prostituta alcanzó salvación de vida y a salvación delante de Dios. Esto quiere decir que no importa qué tú hayas hecho, porque puedes estarte autoacusando diciendo, hoy estoy mal porque lo que hice en el pasado. Eso no es la fe, hermano. La fe es que Dios cancela todas las cosas y que a partir de que estamos en Cristo Jesús las cosas son nuevas, y no importa cuál haya sido tu condición, no importa cuál haya sido tu vida, por fe todos tenemos igualdad, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la bendita misericordia de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a ver situaciones difíciles e imposibles de resolver en estos días. Como pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer como iglesia es tener fe. Y así vamos a ver a nuestros enemigos caer, vamos a ver a esta pandemia desaparecer, y un día vamos a estar hablando, dando testimonio aquí de cómo se manifestó la gloria de Dios cuando no tenías para comer, cuando estabas enfermo, cuando la situación se puso difícil dentro de tu familia. Dice la Biblia que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y la iglesia huía de un furioso enemigo. Pero ¿qué pasó? Ese furioso enemigo tuvo un encuentro con Jesús, que después la iglesia incluso no creían de que él se hubiera convertido. Imagínense el calibre de enemigo que era Saulo. Y hoy, hermano, posiblemente en nuestros gobernantes, en los diferentes organismos, tengamos enemigos de la iglesia. Enemigos que se oponen contra el evangelio. Enemigos que inclusive han pensado aplastar a la iglesia, pero no van a poder. Al revés, así como Pablo perseguía a la iglesia y la quería devastar, la quería destruir, la quería desaparecer, no pudo, terminó siendo de los nuestros. Y esa es nuestra confianza. Dios moverá cualquier cosa, Dios moverá cualquier situación que nos quiera hacer un daño. Pues recuérdese que lo que hoy vemos imposible en nuestro país, hay que creer que tú no lo podrás cambiar, pero sí creemos que hay un Dios que puede cambiar incluso esta pandemia. Yo estoy creyendo en un milagro, hermanos. Porque muchos dicen, esto va a durar mucho tiempo, esto nos va a hacer mucho daño, esto va a destruir la economía. Es cierto, está pasando. Pero recuérdese de que nosotros tenemos que ser cimentados en la fe. ¿Quién dice que la iglesia va a ser destruida? Nosotros por fe creemos en Dios de que Él puede cambiar cualquier situación difícil y que habrá bendición en medio de la crisis. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Hebreos capítulo 11, verso 32 dice, ¿qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y los profetas. Por la fe, no por sus fuerzas, por la fe. Todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe que eran débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por eso es que la iglesia es un ejército revolucionario. La iglesia es un ejército poderoso. ¿Por qué? Porque es como Sansón, Jefté, David, Samuel, Barak, Gedeón y todos estos grandes hombres lograron alcanzar y conquistaron los reinos porque Dios los ayudó, porque dice que lo que Dios les prometió, Dios se los dio. Por la fe cerraron la boca de los leones y hoy esta mañana les cerramos la boca al león rugiente que anda pensando que va a devorar a la iglesia y no podrá. Y aunque algunas veces nos hemos sentido débiles, dijo el profeta, diga el débil fuerte soy, y hoy nos levantamos en fortaleza este día, porque nosotros somos de los ejércitos del Dios Altísimo. Pero también Jesús formó un ejército fuerte
con sus 12 discípulos, porque el libro de los Hechos nos habla de estas persecuciones tan grandes, difíciles, que enfrentó la iglesia en aquel tiempo. Algunos murieron, otros vieron la gloria de Dios, otros vieron cómo Dios se movió a favor de ellos, y otros tuvieron que entregar su vida. Durante todos los tiempos de la historia se ha hablado de persecuciones y peligros de muertes para la iglesia. Por eso Mateo 24 nos habla de las señales del fin, las cuales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Se están librando las guerras más grandes, las batallas más grandes de la historia que usted no puede imaginarse. Muchos países están en grandes oposiciones. La destrucción de la naturaleza. El mundo entero está enfermo de la mente. Sus pensamientos solo son de maldad y de violencia y de muerte. Y por eso el resultado es lo que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Hermano, la gran corrupción que está en el mundo entero. Algunos aprovechándose de esta pandemia para enriquecerse. Otros aprovechándose para destruir a la iglesia. Otros aprovechándose para destruir a la gente adulta. Porque este mundo está endemoniado, hermano. Como la gente no conoce el amor de Dios, está siendo indolente ante la necesidad del mundo. Pero la iglesia no tiene que ser así, amados hermanos. La iglesia no debe de enfriarse. La iglesia tiene que volver a su primer amor. La iglesia tiene que tomar la posición. Y nuestra carta de presentación, ¿sabe cuál es este tiempo, hermano? Es la salvación. El predicar la palabra a aquellos necesitados en las casas, en las iglesias, en nuestros territorios, a todas las naciones. Porque realmente eso es lo que necesita el hombre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La iniquidad es la manifestación más grande del anticristo antes de la segunda venida del Señor. Es una plataforma de maldad, hermano, como usted no lo ha podido ver en toda la historia de los tiempos, porque han habido hombres corruptos, hombres malos, hombres diabólicos, pero ahora, hermano, el crimen, la perversión sexual, la libertad de pecar, la gran mortandad y la gran corrupción sobre el mundo entero está tan grande, hermanos. Esta plaga que hoy llamamos coronavirus es una plaga de muerte, pero que algunos gobernantes lo están permitiendo para destruir a su misma nación. Y el verso dice que el ministerio de iniquidad únicamente lo detiene el Espíritu Santo. Ahora la gran pregunta esta mañana: ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde estará, hermanos? ¿Dónde lo podemos? Está en nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que enfrentarnos a esa iniquidad. Que el amor de muchos se pueda enfriar, pero usted rehúse a eso y enciéndase en el fuego del Espíritu Santo. En estos tiempos ya no hay quien se levante, no hay quien los enfrente, no hay quien demuestre que hay acciones de fe en medio de esta plataforma de verdad. Pero iglesia, palabra fiel, nosotros no somos de esos, nosotros somos diferentes y nosotros nos levantaremos. En Hechos 9, Saulo de Tarso se termina convirtiendo en Pablo para que la obra cambiara. Dios siempre interviene y nunca nos deja. Por eso el Salmo 62 dice el verso 5: solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré derrotado. Mi gloria y mi salvación vienen de Dios, y Él es mi protección y mi refugio. Si tú estás teniendo temor, si tú estás angustiado, si tú estás triste, repite ese salmo cuantas veces puedas. Salmo 62, versos 5 al 7. Por eso diga conmigo esta mañana: mi fe está en Dios, en el Dios de mi salvación, la esperanza mía,
que no me dejará, que no me desamparará y que será mi fuerza y mi pronto auxilio. Quiero decirte algo, como punto 2. Entonces, hermano, está comprobado en la Biblia que toda crisis traerá bendición. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diferentes dificultades, cuando tengan que enfrentar diversas crisis. Mire, para los japoneses, la palabra crisis se escribe en 2 ideogramas que significan peligro y oportunidad. Mire qué interesante. En medio del peligro, dicen los japoneses, hay oportunidades. Podemos entonces decir, hermano, que la crisis en nuestra vida siempre traerán estos 2 elementos, peligros y oportunidades. Y nosotros a las oportunidades le llamamos bendiciones. Entonces, crisis, peligros y bendiciones. Claro que las crisis son un peligro si no aprendemos la lección de vida que nos quieren enseñar. Si nuestro corazón se llena de amargura, si nos devastamos y caemos, si tomamos decisiones arrebatadas, si nos resentimos aún con Dios, nos alejamos o dejamos inclusive de estarlo buscando por este medio, que alguien diga: ya me cansé de estar oyendo mensajitos por celular o por la computadora, ya no quiero nada. La crisis te está derrumbando. En Hechos 9, capítulo 9, verso 26 dice: Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un seguidor. Pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado violentamente en el nombre de Jesús. Entonces Saulo se quedó en Jerusalén con los seguidores. Estando ahí, hablaba abiertamente en el nombre del Señor, conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, pero ellos intentaban acabar con él. Y cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a la ciudad de Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. La iglesia tiene que tener fraternidad e igualdad. Dice la iglesia de los Hechos, tenían todas las cosas en común. Se mantenían unánimes en oración, perseveraban juntos en la palabra y en medio de la persecución se alentaban unos a otros y se apoyaban, como estos discípulos apoyaron a Saulo, que ahora era Pablo, para defender su vida, y hablaron de las cosas grandes que él estaba haciendo ahora como el apóstol Pablo. Esto, hermano, nos da la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos verdaderamente que estamos confiando en Dios. Las crisis lo que hacen es ayudarnos a evaluarte a ti mismo. Si estamos en fe, pues muchas veces decimos que otros confíen, a otros alentamos que no se rindan, que tengan fe, pero cuando viene la prueba nosotros nos derrumbamos. Hermano, no se desaliente, hay que seguir adelante. La crisis de hoy en el mundo está evaluando de lo práctico a la teoría, porque una cosa es tener fe teórica a tener una fe práctica, conocer a Dios realmente, palpar su gloria, palpar sus milagros, sentirlo a Él. Eso es diferente a solo tener un Dios de nuestra imaginación. Hoy estamos pasando momentos difíciles y claro que son reales. Ahora nuestra fe ya no puede ser teórica, hermano. Ya no podemos decir yo tengo fe, no, vivamos por fe. Tiene que ser una fe real. En la crisis y la persecución de muerte y trastornación de las ciudades que había en la gran persecución, dicen Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué tenían los cristianos de ese tiempo? Manifestaban la vida de Jesús y tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Qué debe de tener iglesia, palabra fiel en este tiempo? Manifestar la vida de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 5:18, y echando mano a los apóstoles
y los pusieron en la cárcel pública, mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó. Hermanos, los ministerios angelicales están a nuestro favor. El poder del Espíritu es nuestra única búsqueda en este tiempo. Decirle buenos días, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Aquí estoy este domingo. Mire, hermano, yo el domingo ni me entero si hay calle, si el presidente ya abrió y nos dio salida. Yo no salgo, hermano. Yo me la paso oyendo mensajes, alabando a Dios, cantándole a Dios, llenándome de Dios para estar lleno para el día lunes y comenzar la gran batalla de la fe. Que yo digo que no va a ser teórica, sino que va a ser práctica por las cosas que tenemos que enfrentar. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la conversión de Saulo de Tarso a Pablo? Hechos 9:31 dice: así que la iglesia disfrutó de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y se fortalecía y progresaba viendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Increíblemente, la iglesia estaba con una persecución feroz. Uno de los artífices de esa persecución era Saulo de Tarso. Un enemigo de la iglesia era Saulo de Tarso. ¿Y cómo terminó? Tirado en el camino. Dios lo botó y después lo tomó para que sirviera. Y dice la palabra que la persecución paró. La pregunta esta mañana, hermanos, es: ¿qué irá a hacer Dios a nuestro favor en medio de esta pandemia, en medio de estos problemas económicos, en medio de todos esos enemigos de la iglesia que están preparándose para querer destruir nuestras acciones de fe, las cuales nunca van a poder, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién estamos confiando? En conclusión, amados hermanos, Dios busca una iglesia que se pare en este tiempo delante de las injusticias, que enfrentemos la plataforma del anticristo que se ha levantado por todo el mundo y que se ha metido en los gobiernos y que se están preparando para la gran batalla final. Y por eso Palabra Fiel también se preparó. 2018, 2019, un remanente buscado para la preparación y escogido por Dios. Y yo oro mucho al Señor que mis jóvenes de esta iglesia estén buscando de Dios, se estén preparando en este tiempo y que comiencen a usar las redes sociales a favor de la gran evangelización, que agarren las tecnologías de este tiempo y comiencen a predicar a sus compañeros de colegio, de universidad o de trabajo, y que comiencen a dar esperanza, porque en esta gran batalla final el Espíritu Santo está con nosotros y va a marcar el último gran tiempo de la historia. ¿A favor de quién cree usted? De la iglesia. La iglesia, nada ni nadie la puede parar, nada ni nadie la puede destruir. Hay entre todas las aperturas que hizo el gobierno según los semáforos, a la iglesia nos dieron la disposición más ridícula que puede existir, y lo digo públicamente esta mañana. A nosotros no nos pueden imponer un horario de servicio, hermanos, porque no conocen nuestras acciones de culto, no conocen que nosotros somos protegidos dentro de este templo. Aquí vamos a estar más seguros que en un bus, que en un parque, que en un centro comercial, que en un mercado y en cualquier lado. No solo porque está la presencia de Dios, sino que aquí a la iglesia viene gente transformada, renovada, entendida, que cuando vengamos con toda la protección y los cuidados pertinentes, y que si alguien se siente enfermo no va a venir porque no quiere contaminar a nadie, porque nosotros sí nos amamos. Oremos, hermano, para que esas disposiciones se cambien. Dios busca en este tiempo jóvenes que su amor y su pasión no se enfríe, que sean el remanente de los últimos tiempos, llenos del Espíritu Santo, y que en ustedes, jóvenes, se manifieste el poder. Porque miren, lo que ustedes están viendo ahora, jóvenes, que ha sido desastroso en el mundo entero, lo que a ustedes como generación les está tocando vivir y están en medio de esta situación, eso les da una alerta a decir: nos tenemos que preparar. Porque a partir de ahora los tiempos serán muy malos, porque a partir de ahora se marcó el reloj de la plataforma del anticristo y ustedes tienen que ser valientes, jóvenes llenos de fe. Hoy los motivo,
hoy los exhorto, hoy les hablo de parte del Señor, a que no tengamos en poco su nombre, a que no tengamos en poco lo que hemos aprendido en su palabra, sino como dijo Pablo, que sean ejemplos en amor, en conducta, en predicación y en todas las acciones que podamos hacer. Dios busca una iglesia llena del Espíritu Santo. No que sea motivadora, sino una iglesia que llene de fe, de amor y establezca el reino de Dios en esta tierra. Para que las naciones conozcan que hay un Dios misericordioso y que miren que para los que buscan misericordia, como Pablo, alcanzó la misericordia de Dios y su vida cambió. Así está siendo invitado tú que has sido opositor de la iglesia, tú que no has querido entrar en los caminos de Dios, no seas opuesto como Pablo, vente del lado del Señor, porque Él tiene misericordia de ti y es tiempo de que te conviertas, es tiempo de que te arrepientes. Por último, Dios busca familias en armonía, llenas del Espíritu Santo, familias orando, predicando, como lo he estado viendo en esta iglesia, llenos de amor para perdonarnos, soltando el orgullo, siendo humildes y que cada uno de nosotros cree la unidad de nuestras familias, que amemos a la iglesia del Señor en esta tierra. Y por eso, hermanos, los que han sido fieles en predicar, los que han sido fieles en venir a limpiar la casa del Señor en esta pandemia, yo los bendigo. Los que han sido fieles diezmando y ofrendando, viajando a pie y viniendo aquí a la iglesia a dejar sus diezmos, que Dios los bendiga, porque son personas que han creído, que accionan. Yo exhorto a los que no lo están haciendo a que no dejen que el enemigo les robe sus bendiciones. Y esto no es asunto de dinero, esto es asunto de fe, porque juntos, hermanos, venceremos en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos, Señor, que estas crisis que están en el mundo entero, que las está provocando el enemigo de nuestras almas, tú las vas a parar. Que ninguna de esas plagas que están cayendo a los egipcios nos alcanzará. Y que solo en ti, Señor, descansa mi alma. Dígale esta mañana, en ti está mi esperanza, mi socorro. En ti estoy confiando, porque tú, Jesucristo, eres la roca de mi salvación. Tú eres mi alto refugio, y yo declaro en esta mañana delante de tu nombre y por fe, Señor, de que no seré derrotado. Me quedé sin trabajo, pero viene bendición. Estoy enfermo, pero sé que me voy a sanar. Vemos a Guatemala destruirse, pero sé que tú la vas a levantar, Señor. Mi salvación viene de ti, Dios, porque tú eres mi protección y mi refugio. Ayúdame, Señor, porque yo hoy me alegro en medio de las dificultades, porque sé, como dice esta palabra, que las crisis traerán bendición a mi familia. Yo bendigo a mi familia, bendigo a mi esposa, a mis hijos. Yo bendigo a mis pastores, a mis líderes de la iglesia. Yo bendigo a mi nación, Guatemala. Y hoy todos juntos clamamos porque esta pandemia se vaya, porque baje, porque las noticias de hoy en la noche sean mejores, de cómo esa curva ha descendido, cómo esa curva ha caído. Yo sé que la gente ha sido imprudente, Señor. Yo sé que la gente ha salido a las calles cuando no deben de salir, pero ten misericordia, oh Dios, y que las respuestas de no contaminación a nuestro país no sean por la conducta de los hombres, sino por el amor que tú le tienes a Guatemala. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Pastora Libertad y su servidor, los amamos y los exhortamos a seguirnos conectando por este medio para estar siempre viéndonos, aunque sea así. Pronto, escuche bien, nos volveremos a ver. Dios les bendiga.